Buenas, mi nombre es Aneudi Luna, estudiante de Ingeniería Eléctrica, actualmente en Electrónica 2 con Remite. A continuación vamos a conocer un poco de lo que es el identificador controlado de silicio. El SCR de tiritón, dentro de eso, este es un dispositivo que es muy amplio en esa gama de la industria por su buena función que podemos utilizarlo desde pequeño hasta una alta potencia. Vamos a ver lo que es desde el principio de los SCR, de certificado controlado de silicio. Bueno, dentro de la familia de los PNP, este es uno de los más abundantes en el mercado, como ya había dicho. Eh, La primera vez que este salió fue en 1956 por Dane Telephone Company. Era una empresa estadounidense de telecomunicación. En el mismo 1956 fueron premio, premio Nobel de la física. Ya en 1960, unos científicos lo tomaron y desarrollaron el SCR. Este, Operación básica de un verificador controlado de silicio. Aquí vemos el símbolo, nuestra parte, anado, cátodo, la compuerta, nuestra construcción básica, PNPN. Bien, aquí vemos en nuestra opción que es de tres patas, compuerta, anado, cátodo. La corriente aquí va a circular en una sola dirección, desde ánodo hasta el cátodo, siempre y cuando se le inyecte una corriente o un pulso de voltaje a la compuerta. Aquí podemos ver un circuito o dos circuitos donde nos permitirá ver el funcionamiento de este dispositivo. Aquí tenemos una fuente de 9 voltios y nuestro SCR con una resistencia. Como vemos, 9 voltios, una resistencia de 1 kilo y nuestro SCR. Si pulsamos, vemos que se energiza, se cierra nuestra pequeña compuerta y se activa nuestro LED. Ahora, ¿qué pasa si lo desactivamos? Ya está desactivado. Para que ese LED se apague, necesitamos que por esta parte, desde el del nánodo hasta el cátodo, deje de circular corriente. Mientras esté circulando corriente, se va a quedar energizado y se va a quedar activado. Pero si lo desactivamos, de una vez se apaga. Aunque le dé nuevamente, no enciende. Pero si le damos aquí, nuevamente enciende. Mientras esté circulando corriente luego de activarse, él va a quedar encendido. Hasta que haga una mínima corriente como de 0.1 amperes para que se desactive. Siempre quedará activado. Este es nuestro circuito DC. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos un circuito en AC. Tenemos dos fuentes. Siempre se va a alimentar nuestro SCR con corriente directa, porque es un dispositivo electrónico. Obviamente, aunque maneje grande potencia, la parte de funcionamiento se va a manejar con corriente CD. Aquí vemos nuestro circuito en corriente continua. Tenemos una fuente de 12 voltios, una resistencia. Aquí podemos pulsar para activar nuestro RCR con corriente directa, y aquí tenemos una corriente continua, perdón, corriente alterna, y aquí tenemos una lámpara que se va a accionar y se va a activar. Cuando accionamos, vemos que la lámpara prende,
pero inmediatamente se apaga. Vuelve a accionamos. Si lo dejo presionado, la lámpara se queda encendida. Si lo suelto, la lámpara se apaga. ¿Por qué? Porque aquí nuestro dispositivo se activa con un pulso positivo. Ya como dije anteriormente, pulso mínimo de 0.6 voltios. ¿Qué pasa con eso? Que tenemos una corriente alterna, entonces sabemos que la corriente alterna oscila 60 veces en un segundo. Mientras ya está oscilando en el ciclo positivo, cuando accionamos la lámpara enciende, pero cuando lo soltamos y pasa el ciclo al ciclo negativo, pues la lámpara se apaga, porque ahí se desactiva nuestro SSR. Nuevamente, en ese mientras se accione en el ciclo de positivo, él va a estar encendiendo, a menos que no se quede presionado, vuelve y apaga. Por eso, cuando uno acciona, ella prende y nuevamente cuando hace esto, él vuelve y apaga. Si lo dejamos accionado, ella enciende. Bien, ahora vamos a continuar con nuestro circuito físico para demostrar la función de nuestro SCR, nuestro rectificador controlado de silicio. Bien, aquí tenemos nuestro SCR, como podemos verlo aquí. Tenemos una resistencia de 220 y un diodo LED. Estos dos cables rojos nos funcionan como la alimentación del diodo y la alimentación de la compuerta. Bien, vamos a alimentar la parte del diodo, que es de anado hasta el cátodo. Si lo alimentamos, vemos que no hace nada hasta que no alimentemos nuestra compuerta. Cuando alimentemos la compuerta, vamos a ver qué pasa. Si alimentamos nuestra compuerta, el diodo enciende. Ahora, ¿qué pasa si dejamos de alimentar nuestra compuerta? No va a pasar nada, sigue alimentando. ¿Por qué? Porque sigue circulando una corriente de anado hasta el cátodo. Y mientras esté circulando una corriente por ahí, se va a permanecer siempre encendido, activado, hasta que deje de pasar la mínima corriente, que es la que va a desactivar. Cuando él vea que deja de pasar una corriente, entonces él abre. Entonces, si volvamos y le energizamos, no va a encender. ¿Por qué? Porque aún está abierto. Hasta que nuevamente no se introduzca un voltaje mínimo de 6 voltios, 0.6 voltios, no se va a activar nuestro LED. O sea, nuestra compuerta se activa con un voltaje mínimo de 0.6. Ahora, si activamos nuevamente y desactivamos, se va a quedar energizado. Todo el tiempo que permanezca circulando corriente, se va a quedar energizado hasta que deje de censar, desde anado hasta el cátodo, todo el tiempo en una sola dirección, desde anado hasta el cátodo. Desconectamos, se apaga, activamos, no enciende hasta que activemos nuevamente la compuerta, que sería esto. Enciende, desactivo, desactivo y se queda encendida, desactivo, se apaga. Bien. Características y valores nominales del SCR. Aquí tenemos nuestra área de encendido, aquí nuestra potencia de la compuerta máxima, aquí nuestra corriente de la compuerta mínima, nuestro voltaje de la compuerta mínimo y nuestro voltaje máximo de la compuerta. En el efecto de la temperatura en el voltaje de la compuerta mínimo no se suele indicar en la curva de este tipo, puesto a que la potencia
con la compuerta de 3 o más voltios generalmente son fáciles de obtener. En la construcción e indicación de y construcción e identificación de la terminal de los SSR. Bueno, aquí podemos ver en la construcción básica de 4 capas de un SSR. Aquí podemos ver un SSR tipo Bastilla y el SSR libre de fatiga. El pedestal actúa como un disipador de calor, ya que transfiere el calor desarrollado al chasis el cual está montado el SSR. Aquí podemos ver otro tipo de SSR a nuestra izquierda. Interruptor estático en serie de media onda. Aquí podemos ver nuestros dos circuitos, el que está a la derecha, un circuito cerrado y uno que está abierto. Si el interruptor está cerrado, fluirá una corriente en la compuerta y el SSR se encenderá. Cuando el SSR se enciende, el voltaje del anado al cátodo se reducirá a un valor reducido, como podemos ver. Nuestro circuito abierto y nuestro circuito cerrado. El control de fase de resistencia variable. La operación en este caso normalmente se conoce en términos técnicos como control de fase de resistencia variable de media onda igual que como podemos ver aquí a nuestra derecha. Este método es efectivo de controlar la corriente RMS y por consiguiente la potencia suministrada a la carga. De esta forma se puede obtener la corriente de la compuerta de encendido requerida en cualquier punto entre 0 y 90, como nos dice aquí nuestra reducción. Reguladores de carga de batería. Bueno, aquí tenemos otro circuito con varios SCR. Este es un regulador de batería. Una tercera aplicación de gran uso de los SCR. Es un regulador de batería es un regulador de carga de batería. Como indica la figura, podemos ver, establece una señal rectificada de onda completamente a través del SCR. La batería de 12 voltios que se va a cargar a un voltaje bajo de la batería. En nuestro controlador de temperatura, este está diseñado para que el calefactor de 100 watts se enciende y apague por medio de termostatos. Pero sabiendo que los termostatos de mercurio en cápsula de vidrio son muy sensibles a los cambios de temperatura. En realidad pueden detectar cambios de temperatura hasta de 0.1 grados Celsius. Aquí podemos ver que tiene nuestro SCR. Y este es otro de las funciones de las muchas cuales pueden usar tanto en alta potencia como en baja potencia los SCR, rectificadores controlados de silicio.